cubanos, que no puedo llamar intelectuales cubanos, no, a dos cubanos ejemplares, como muchos de los que aquí se encuentran: Enrique Ross y Juan Clark. Dos cubanos comprometidos con la democracia en Cuba, que lucharon contra la dictadura, pero cuando llegó el momento se percataron que había otras maneras de luchar, quizás más complejas, tal vez de menor exposición, pero también igualmente necesarias. Y se dedicaron a hacer investigaciones y a producir libros que realmente considero van a ser fundamentales para el futuro de la nación cubana. Por eso este modesto trabajo se llama Indagación para la restitución de los valores de la nación cubana. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, conversaciones sostenidas con muchos amigos, incluidos con ellos dos, ya fallecidos desgraciadamente, nuestra cubanía enfrenta una profunda crisis, una gran crisis. Y es necesario, muy necesario para salir de esa crisis, indagar nuestra conducta como individuo y como nación. Nosotros, como nación, tuvimos muchísimos problemas, pero no eran problemas ajenos a otras naciones del continente. Pudiéramos decir que eran situaciones similares a las que se conocían en todo el hemisferio. Nosotros tuvimos caudillos que honraron el país y tuvimos otros caudillos de los cuales al menos yo no me siento muy honrado y menos representado. Eso no quiere decir que estos hombres tengan una vida completamente en negro. Simplemente, para mí la historia hay que establecer comparaciones. Simplemente cuando uno ve una vida luminosa, hay que ver aquellas que no lo fueron tanto. Y por eso hablo aquí de hombres como José Miguel Gómez, Mario García Menocal, por supuesto Fulgencio Batista y Fidel Castro. 4 mandatarios de nuestra historia, 3 de nuestra historia republicana, uno de este engendro totalitario que no se puede definir el contenido sociopolítico del mismo, pero los 3 primeros, cada uno en su nivel, contribuyeron a hacerle un profundo daño a Cuba como nación y a Cuba como país. Los 3, en mi opinión: José Miguel Gómez, Mario García Menocal y Fulgencio Batista. Y estoy resumiendo este trabajo porque, como bien decía Lolo, hay agotamiento, estamos cansados y sin correr quiero decir las pautas que entiendo más importantes del mismo. Un problema agudo que confrontamos desde el principio de nuestra historia como república y también como pueblo, como país, y es que los cubanos nos hemos debatido siempre entre la mediación y el hegemonismo. Tenemos a José Martí, que llegó a decir que Cuba, la frase textual no la recuerdo, era una especie de paraván de cualquier ambición imperial en relación a Estados Unidos. Es una proyección que está muy por encima de nuestras posibilidades como nación, pero que demuestra un espíritu emancipador, un espíritu de expansión y de presencia que está por encima de nuestro potencial. Lo tenemos también en las pretensiones de Fidel Castro de exportar la revolución cubana en menos de 8 meses a 4 países diferentes de América Latina en el año 1959. O sea, estamos viendo cómo los cubanos
tenemos una proyección no solo territorial en nuestra isla, sino una proyección hacia el exterior. Pero a la vez podemos apreciar en nuestra historia cómo muchos de nuestros líderes siempre intentaron buscar la mediación, la participación de factores ajenos en nuestros conflictos internos. Nos podemos remontar a nuestro primer presidente, a don Tomás Estrada Palma. Don Tomás Estrada Palma, cuando procuró su reelección, vinculó y desarrolló una crisis en la nación que posibilitó la intervención de Estados Unidos. Esa intervención para muchos fue nefasta para el país, pero a la vez se demostró de que se estaba abriendo una puerta para que factores extranjeros se metieran en nuestro patio. Eso todavía tuvo una mayor expresión, una mayor presencia durante la dictadura de Gerardo Machado. No sé si aquí los hay, pero hay revisionistas de nuestra historia que pretenden insistir en que Machado no fue un dictador. Yo espero que en algún momento haya cubanos que pretendan decirnos que Batista no fue un dictador. Y Machado fue un dictador. No es comparado, por supuesto, con Fidel Castro. No es comparado en ninguna medida, pero sí lo fue. Pero tanto Machado como aquellos que se lo pusieron, no todos por supuesto, un sector, vio con buenos ojos la mediación estadounidense a través de Samuel Wallace. De nuevo, los cubanos nos estamos debatiendo en un experimento quizás único en el hemisferio, que fue enfrentar desde el campo netamente estudiantil, vinculado a la política, los militares vinieron después, para derrocar un régimen de fuerza. Lo estamos viendo así. Pero estamos viendo también cómo algunas personas querían que los americanos tomaran una mayor presencia en el diferendo cubano para ver si ellos le daban la bendición y eran quienes llegaban al poder. Por eso ese debate histórico, que al menos yo aprecio, en la cual los cubanos nos debatimos entre la mediación y el hegemonismo. 1933 es, en mi opinión, después del año 1959, el año más nefasto de la historia de Cuba. Esto quizás es muy hereje para muchas personas, porque 1933 es un referente del derrocamiento de una dictadura y del establecimiento de un proceso revolucionario de carácter nacionalista, donde un numeroso grupo de cubanos bien intencionados estaban implementando una estrategia de gobierno que difería del resto de los gobiernos del hemisferio. Yo entiendo que 1933 fue un soberano error en nuestra apreciación, no como acontecimiento histórico, sino en la apreciación que ha hecho una generación de cubanos que ha tenido un rol muy importante en nuestra historia al buscar una especie de canonización de la fecha y a la vez una proyección de sus mitos, y nominando personas que no tuvieron ese papel tan importante y que en alguna medida dañaron el desarrollo de la República, porque de ahí se generó el culto, repito, en mi opinión, y este trabajo lo he desarrollado en base a ese criterio, el culto al término revolucionario. O sea, en Cuba, cuando yo arribé a los 15 años de edad, 1958, el término revolucionario era algo así como decir que era un santo varón o una santa dama. Decir revolucionario era todo, y referirse a la revolución del 33 era algo más allá que el propio 20 de mayo de 1902.
Por supuesto, cuando llega el dictador en jefe, utiliza esos dos símbolos para su exclusiva conveniencia, y el culto que se le empieza a rendir a la revolución de 1933, a los revolucionarios, en términos generales, fueran del 33 o de cualquier otra época, fue realmente gigantesco. Nosotros tuvimos en esa etapa del año 33 un momento que considero muy importante y único en la historia del hemisferio, y es el rol que cumplió el estudiantado cubano en la deposición del gobierno de turno. El estudiantado cubano estuvo al mismo nivel de los militares y al mismo nivel que los académicos. El estudiantado cubano fue un factor importante para que se nombrara la famosa pentarquía y para que el propio Ramón Grau San Martín ocupara la presidencia, pero fueron esos estudiantes también los que marcaron, y no estoy hablando de todos, hay excepciones en esta tasa, fue ese mismo estudiantado también los que ayudaron a generar en gran medida esa etapa del bonche universitario de los años 40, donde se generaron dos grupos, la UIR y el MSR, eran grupos gangsteriles, no revolucionarios, como se decía, pero que eran realmente grupos gangsteriles, de los cuales Fidel Castro formó parte de los dos y los traicionó a los dos, por esa incomprensible capacidad de sobrevivencia que tenía este individuo, por esa doblez moral que le caracterizó durante toda su vida, que jugaba la baza que más le convenía. Sobrevivió a la traición que cometió con estas dos agrupaciones que se caracterizaban por su violencia. Y es que la Universidad de La Habana, de los años 40, con respeto a los egresados de esa época de nuestra universidad, fue un lugar muy complicado, donde aquellos estudiantes que lograran mantenerse puros y dignos como ciudadanos, debió haber sido muy difícil y muy complejo. Es curioso, y no voy a decir nombres porque la inmensa mayoría de esos hombres y mujeres, cuando llegó el momento, enfrentaron con mucha dignidad la dictadura. Pero es muy curioso que muchos de los que conocieron a Castro siendo gángster, muchos, no estoy hablando de dos o tres, muchos, fueron con Fidel Castro al proceso insurreccional. Y conociendo quién era Fidel Castro, conociendo quién era, lo apoyaron en los primeros meses del triunfo de la revolución y un poco de tiempo más. Hace unos años, estando... Muchas gracias, Lolo. Aparte de ser un hombre inteligente, eres muy amable. Estando en un programa de radio con el doctor Salvador Leu, que todos ustedes lo conocen, un comandante de la revolución, un hombre que combatió a la dictadura de Batista, estaba en el programa con nosotros. Me perdonan de omitir el nombre porque era mi amigo y ya falleció. Me dice este señor: Castro siempre fue un descarado y un vago, siempre fue un arribista y era un hombre con valor, pero muy oportunista. Yo le dije: fulano, con todo respeto, sin que te pongas bravo. Un pedido que hice que no lo logré, porque el hombre no se puso bravo, se puso muy furioso. Le dije: no te entiendo, fulano, ¿cómo es posible que tú te sumaras al 26 de julio, participaras en este proceso y después aceptar en el gobierno revolucionario tal posición? No lo entiendo. Si tú sabías cuál era la verdadera naturaleza de este personaje. Porque si yo conozco la bondad de Lolo, yo no tengo a mal cuando Lolo me dijo: Pedro, para que te incorpores a la Academia de la Historia, para mí, como estar hoy aquí, fue un gigantesco honor, de verdad.
Pero si yo no hubiera conocido a Lolo como lo conozco, yo le digo, Lolo, muchas gracias, pero no me interesa. Porque uno tiene que saber con quién anda, tiene que saber con quién camina. Y ellos conocían bien a Fidel Castro. Hace un rato, y les repito, yo soy hereje, yo digo lo que pienso más allá de la conveniencia política. Hace un rato yo escuché decir de aquellas personas que fueron seducidas por Fidel Castro. Yo conocí muchas personas que fueron seducidas por Fidel Castro, en el buen sentido de la palabra. Durante el proceso revolucionario y ya en el exilio, conocí venezolanos que fueron seducidos por Fidel Castro, a pesar de la historia de Fidel Castro. El que se dejó seducir por Fidel Castro, yo lo digo así con propiedad, fue porque le dio la gana. Porque en el año 1959 en Cuba, y no estoy hablando para mi generación, que tenía 15 años en el 59, estoy hablando para esos que tienen hoy 7, 8 o 10 años más que yo. En el año 59 en Cuba hubo 4 señales claras y definidas de que al país se avecinaba una tormenta perfecta. Primero, el no cumplir la restitución de la Constitución de 1940. Y aquí hay varios abogados y compatriotas y colegas que conocen de historia mucho más que yo. Segundo, el doble juicio a los pilotos, una aberración inconcebible. Tercero, el golpe de Estado al presidente Manuel Urrutia Lleó. Y cuarto, el Congreso de los Melones, el famoso 10º Congreso de la CTC, en el cual Fidel Castro manipuló e impuso a David Salvador, que ya no estaba con Castro, pero que por razones de sobrevivencia, y digo ya no estaba con Castro porque 2 meses después estaba gestando la organización 30 de noviembre. Todas estas etapas que son particularmente complejas y muy fluidas, donde las lealtades se pueden confundir, las personas de mi generación no las podían entender. Pero aquellos que tenían 30 años, aquellos que tenían 40 años, si no la entendieron, eran porque estaban ciegos y sordos, lamentablemente. Aquellos juicios sin proceso judicial, los fusilamientos de Ernesto Che Guevara en Santa Clara, el fusilamiento masivo del 11 de enero de 1959, donde fueron ejecutadas en una fosa común 72 personas en el Caney, en Santiago de Cuba. Esas cosas son señales muy claras y muy precisas que decían que era lo que venía. Pero bueno, Lolo, tú me perdonas si yo estoy siendo poco académico, pero la sangre manda, yo en este caso no puedo. Pero lo peor de todo, y por eso es que creo importante una profunda indagación en nuestros postulados, hasta en nuestro paradigma como nación. Porque en mi opinión lo peor de todo fue el histerismo colectivo, como bien dice mi amigo y compañero Enrique Encinosa, que consumió a un amplio sector del pueblo cubano. No entiendo cómo un amplio sector del pueblo cubano gritó elecciones para qué, si Fidel es comunista que me pongan en la lista, armas para qué, cosa que es buena, pero no para que las tenga solo el enemigo. Y lo peor de todo, un pueblo que salía a las calles a pedirle el paredón a cualquiera, sin preguntar por qué y para qué y por quién. Nosotros pudiéramos juzgar en la historia de este mismo exilio, un número notable, no digo grande, pero sí notable, de cubanos ilustres que en ese primer año, en esos 2 primeros años,
pues escribieron, hablaron y clamaron por esos ajusticiamientos, por esos crímenes. Podemos hablar de un expresidente de la República de Cuba, que cuando se fusiló a Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, capitán del ejército rebelde, a el comandante Plinio Prieto del ejército rebelde, a capitán Silencio Guach y otros 2 cubanos más, dijo que estaban bien fusilados. Podemos hablar de un famoso comentarista que después buscó el exilio, que fue el que desde una emisora de radio de La Habana exhortaba a que estas personas fueran ejecutadas. No estoy hablando de niños, estoy hablando de políticos, de intelectuales ya formados y que tenían un conocimiento de nuestra historia reciente y que habían cumplido porque eran buenos ciudadanos, pero fue esa omnibulación, esa ceguera, ese histerismo que no solo ganó al pueblo llano, ganó también a un sector importante de la clase dirigente cubana que se plegó a las propuestas del castrismo. En fin, nos llegó el totalitarismo con toda su fuerza, con toda su ferocidad. Y como dice un amigo, Fidel Castro es la exactación de todos nuestros defectos. Pero a la vez también es posiblemente el individuo que mejor haya conocido nuestros defectos. Porque como era la exactación de los mismos, él los tenía todos. Por lo tanto, era muy fácil para él percibir cuál era el defecto que teníamos nosotros como pueblo. Cuba, que siempre fue una isla notable, como hemos hablado aquí toda esta tarde, por el número importante de hombres y mujeres con talento, hombres y mujeres que se entregaron a las causas en que creían, como el caso, y no único, de José Martí, aunque sí es el más importante. Cuba llamó la atención cuando triunfó la revolución, y llamó tanto la atención de que los fusilamientos fueron ignorados, la conculcación de libertades a los ciudadanos fueron ignoradas, y el propio pueblo cubano veía con desagrado, con desinterés, a aquellas personas que denunciaban la tiranía, y con odio en ocasiones a aquellos que iban a prisión. Y por eso era que pedían paredón, porque se creyeron aquel cuento también elaborado, porque aunque en nuestro país no había muchos de los problemas sociales que existían en América Latina para que justificaran una revolución tan radical como la que lamentablemente padecimos, sí teníamos los ingredientes necesarios para que ese proceso pudiera cuajar. ¿Cuáles eran? Una cantidad de medios de comunicación que no tenía paralelo en América Latina. Y de eso podemos estar muy orgullosos. Teníamos un número importantísimo de emisoras de radio, 160 emisoras de radio. Teníamos 23 medios televisivos. Teníamos muchísimos periódicos y teníamos 4 revistas de circulación internacional. Todos esos medios los utilizó Fidel Castro para lo que bien dijo, y perdona, pero el nombre se me olvida y ese es un problema de la vejez. Cuando dijiste hace un rato de la repetición del lenguaje, de la manipulación de los señales. Risco. Me acordé antes de que lo dijera. Risco lo describió perfectamente a su momento, cómo fue de que esos medios de información fueron utilizados muy hábilmente por la dictadura con el agregado de la capacidad de comunicación, que nada decía, pero comunicaba bien, de Fidel Castro.
Él no decía nada. Yo los invito a leer los discursos de Fidel Castro y realmente puede estar hablando 4 horas y no dice nada, pero dice lo necesario para que aquellos que tienen sangre de siervo de la gleba lo aplaudan, le caigan atrás y todavía haya quien lo defienda a pesar de 60 años de fracaso acumulado. Bien, Cuba se transformó en satélite de la extinta Unión Soviética. Cuba fue el supersol más grande que ha tenido América Latina. No hay un país de América Latina y tenemos una investigación en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Tenemos un libro que se llama La subversión totalitaria en América Latina, donde se demuestra fehacientemente que Cuba intervino directa o indirectamente en uno y en todos los países latinoamericanos, y de ahí donde parte este libro del espionaje que te lo mando, de ahí donde parte, de la manera en la que Cuba pudo, y cuando digo Cuba hablo del régimen castrista por supuesto, pudo sumarse al proyecto universal de establecer regímenes similares en el resto de América. Nos convertimos en base de submarinos soviéticos, en base de misiles con capacidad nuclear. En fin, fuimos al primer lugar y por último tenemos el triste orgullo de ser el origen del último ejército imperial de habla hispana en el mundo. Porque el último ejército imperial de habla hispana no es el español, fueron los cubanos que fueron a pelear a África, a servirle allí en el Congo, en Angola, en Etiopía, en tantos países, a la Unión Soviética. Pero, y esto me costó mucho trabajo llegar a esta conclusión, muchos años, ese trabajo servil, la cayuno que Castro le prestó a la Unión Soviética, se lo prestó a sí mismo. Porque Castro, a la vez que servía a la URSS, se servía él. Porque como era un desleal por naturaleza, sabía que no podía entregar todos sus recursos y todos sus medios a la URSS, y entonces él creó para sí mismo una estructura que le convenía. Por eso es que cuando termina la extinta Unión Soviética, el castrismo sobrevive, pero no solo sobrevive, sino que increíblemente sigue teniendo capacidades de opción y de reinvención, no solo para controlar el poder en la isla, sino para de nuevo intentar extenderse hacia el exterior. Y ahí tenemos que se asocia con el corrupto Luis Ignacio Lula da Silva y crean el llamado Foro de Sao Paulo y los foros sociales, a los cuales se suman las guerrillas de la FARC, del ELN y de un montón de grupos subversivos de armas e ideológicos del hemisferio. Lo bueno de todo esto es que a pesar de ese control tan masivo, tan totalitario, un sector del pueblo cubano nunca se ha dado por vencido. Y de eso podemos estar satisfechos y orgullosos. Si en el año 1972, puedo confundirme en la fecha, muere en una huelga de hambre de 52 días, pero Luis Boitel, casi 30 años más tarde, muere en otra huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo. Si Roberto Martín Pérez fue en el año 59 a prisión por luchar contra la dictadura, en la década del 90 fue a prisión Vladimiro Roca, el hijo de Blas Roca Calderío, el dirigente del Partido Comunista. Vladimiro Roca va a prisión por ser uno de los suscribientes del documento La Patria es de Todos. Estamos viendo la diversidad, no sé si tengo la habilidad para expresar lo que quiero decir. Estamos viendo la diversidad de esa oposición que empezó en el año 59, que se fortaleció durante varios años, que erradamente
y nosotros, algunos de nosotros fuimos parte de esa oposición, erradamente pretendió mimetizar el proceso insurreccional contra Fulgencio Batista. Y miren, si lo intentó mimetizar, el 90% de las agrupaciones que se crearon contra Castro en el año 59, 60 y 61, todas eran revolucionarias. Yo formé parte de varias de ellas. El MRP, el MRR, Rescate, el 30 de noviembre, todas eran revolucionarias. ¿Por qué? Porque veníamos con el nombre de revolucionario, que a la mayoría de nosotros aquello nos caía bien, y decíamos, bueno, ser así como ser revolucionario en este momento es demostrarte que no estamos con Batista, de que no estamos defendiendo con Batista. Porque como bien decía Rico hace un momento, inmediatamente la dictadura identificó a los que nos oponíamos a ella como batistianos. Veníamos con el pecado original. Ustedes no se han dado cuenta cómo es posible. Esto te lo digo a ti después, no lo voy a decir en público. ¿Cómo es posible que la dictadura de los hermanos Castro haya logrado todavía, a pesar de 60 años de fracaso, haya logrado cierto equilibrio, cierto reconocimiento y una gran aceptación por democracias sólidas, y que el régimen de Nicolás Maduro y en su momento de Hugo Chávez concitara tanto rechazo? Y es que, y es como yo lo miro, los que enfrentamos la dictadura de Castro, a pesar de que han transcurrido 60 años, seguimos con el pecado original de estar combatiendo un proceso insurreccional que combatió una dictadura. El régimen de Hugo Chávez llegó por elecciones. A eso le falta poesía, le falta heroísmo, le falta épica. Y lo mejor que nos vendió fue Fidel Castro, fue que un naufragio era un desembarco, que un ataque mal planeado a un cuartel era una victoria, y que una sierra que nunca sostuvo una batalla real, menos un combate de características militares, y aquí tenemos un señor que fue militar, amén de que haya otros, nunca hubo una batalla como tal, menos un combate como tal, eran escaramuzas, pero lo vendió como una epopeya donde Ulises, como dicen los colombianos, se quedó en palotes. Ulises no hizo nada, Ulises era un cuento al lado de la Odisea de la Sierra Maestra. Toda esa gran mentira, el mundo la sigue comiendo, la sigue consumiendo, y nosotros seguimos con el pecado original de haber combatido una insurrección. Y esto se repite, perdonen la digresión, con el señor Daniel Ortega en Nicaragua. Combatió la dictadura de los Somozas. ¿Por qué el señor Almagro, cosa que hace muy bien, constantemente, y repito, lo hace muy bien, tiene a Venezuela en su punto de mira, y que la siga teniendo? Pero el señor Almagro, de 10 disparos que le hace a Venezuela, le hace uno a la dictadura de los Castro, que como bien me dijo hace unos días el embajador Diego Arria, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, me dijo, el cáncer es Cuba, y de Cuba parten todos estos males que estamos padeciendo en América Latina. Entonces el señor embajador apenas toca con el pétalo de una rosa al castrismo, o toca con el pétalo de otra rosa a la dictadura de Daniel Ortega. Creo que me estoy alargando mucho y ya Lolo me está mirando muy serio. En fin, nosotros, esta lucha intensa y larga que nos ha llevado a tener miles de muertos, más de 500.000 de personas tras las rejas, hemos generado un martirologio fundamentado en hechos, que por eso creamos el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. En hechos recientes podemos fundamentar para el futuro, que nos puede nutrir y nos puede servir, de hombres y mujeres que más allá de su conveniencia y de su situación enfrentaron la dictadura. Por ejemplo, como consecuencia de todo eso, los que no murieron fueron a prisión. ¿Cuántas
¿Cuántas causas políticas en América Latina en cualquier momento de su historia pueden decir que han tenido mujeres como Ana Lázara Rodríguez, 19 años tras las rejas? O como Cari Roque, 16. Son decenas las mujeres cubanas que tuvieron más de 10 años en prisión. Son cientos, miles, los hombres cubanos que tuvieron más de 10 años en prisión. Tenemos récord. Mario Chávez de Armas, 30 años, más que el señor Nelson Mandela, a quien respeto, dicho sea de paso. Pero Mario Chávez de Armas estuvo más tiempo en la cárcel que el señor Mandela. Tenemos hombres como el propio Roberto Martín Pérez, que cumplió 28 años en prisión. Son muchos, muchos. Amado Rodríguez, 23. Y así una lista interminable. Ese presidio le ha hecho aportes muy importantes a la nación cubana en esta etapa. Al igual que al exilio. No creo que América Latina haya sido el albergue, la casa de un exilio tan longevo como el nuestro. Y cuando digo exilio no estoy hablando de migrantes, no estoy hablando de ese número importante de personas que es la mayoría de los cubanos del exterior, que con todo su derecho decidieron abandonar su país para rehacer sus vidas. Eso es válido, eso no está en ningún punto de discusión, pero esos no son exiliados. Exiliados es aquella persona que constantemente, de una forma permanente, está tratando de hacer algo, labrando el regreso, que está aportando algo para el cambio en su país. Nosotros podemos decir, tenemos un exilio que casi cumple 60 años en ese esfuerzo. Tenemos que admirar a esos hombres, a esas mujeres, a esos abuelos que llevan 60 años denunciando la tiranía y demostrando su compromiso por regresar a Cuba. Y yo creo que tanto el exilio como el presidio son dos aportes nuevos a la nación cubana, porque el exilio cubano de la lucha por la independencia fue muy importante. Yo creo que este exilio, por sus características, trasciende, supera al exilio de la década de los 90 del siglo XIX. Si exagero, bueno, soy cubano y eso hay que comprender. Los cubanos exageramos, pero hay elementos, hay datos que demuestran de que este exilio ha sido, y nosotros lo estamos viviendo, la reserva más importante de la nación cubana en el exterior. Conservamos nuestras fechas, seguimos honrando a nuestros próceres, y la demostración más genuina es esta Academia de la Historia Cubana en el Exilio. En Cuba existía una Academia de la Historia Cubana, que el castrismo la destruyó, la acabó. Y el hecho de que se haya creado esta institución, como otras tantas en el destierro, demuestran de que seguimos comprometidos y seguimos tratando de hacer todo lo más posible para que podamos llevar o participar con los cubanos de la isla, que a fin de cuentas son los que tienen el deber más directo, aunque ese deber lo compartimos todos, y la oportunidad más clara para aportar al fin de la tiranía. Otro punto, y ya termino. Sé que me extendí un poquito y ya tengo a Circe ahí mirándome, que me está tirando los zapatos en cualquier momento. Y rojo. Y rojo, que son, mira, y esto es azul, ¿esto de qué color es? Azul, no, menos mal que no es negro. El maestro, ese hombre gigante que luego lo honra con tanta dedicación y que todos nosotros admiramos. Y termino, escribió: cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. A Cuba.